Con más de Noticias Entre Políticos. Definitivamente sus comentarios son muy importantes. Vamos a estar pues muy atentos a esto. Por cierto, tenemos una llamada telefónica. Nos llama el señor José de Cristo Rey. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señor José, ¿qué tal? Buenas noches a este digno y honorable panel. Cuéntenos, ¿cuál es su opinión con respecto al tema de los combustibles? ¿Debe el Ministerio de de Industria y Comercio continuar que sea el que maneje el tema del precio de los combustibles o debe el Congreso pues sacar a esta institución de este orden? No considero que el Congreso debe sacarlo y debe continuar el Ministro de Industria y Comercio dirigiendo los destinos de los combustibles, y queremos explicarle lo siguiente. Y buenas noches a todos ustedes, y escúchenme. Buenas noches, José. Fíjense lo que pasa, que eso ya es discreción de los gobiernos, no vamos a decir que sea el del PLD nada más, esto es discreción de todos los gobiernos en el manejo de los combustibles, pero entiendan ustedes que ustedes como congresistas deben explicarle a la comunidad dominicana en aspecto de que sepa que el gobierno con esa discreción tiene que manejar los precios de los combustibles, aspecto que ustedes saben que la comunidad dominicana le exige al gobierno tanto para las escuelas, tanto para la carretera, tanto para todo lo que se mueve con dinero, con recursos, con cuartos. Los cuartos no es una varita mágica que aparece de la luna a la tierra para al gobierno desenvolverse con los recursos, sino que el gobierno tiene que buscar cuartos de lo que le pueda quedar para resolver, darle respuesta al pueblo en sentido general, en todas las comunidades que les piden solución a los males y problemas, que eso es lo que ustedes tienen que ayudar a que el pueblo entienda eso, porque ustedes son los llamados como representantes de la sociedad dominicana a que entienda que lo que el gobierno consume y gasta es los cuartos que sí todos producimos en los impuestos, pero que es que el pueblo demanda muchas obras, cual el pueblo demanda solución a todos los problemas, por lo cual ustedes tienen que ayudar a los gobiernos y los congresistas tienen que darle claridad al pueblo que hay que se invierte en estos recursos. Muchas gracias. Gracias, señor José. Muchísimas gracias por llamar. Pero lo que pasa es que ese es un impuesto, el del que estamos analizando hoy, es un impuesto regresivo, no un impuesto progresivo, que castiga a los que menos pueden y arbitrariamente. El impuesto al hidrocarburo es por lo fácil que se cobra, es un elemento del fiscalismo reinante, de la voracidad fiscal que rige en la presente administración y en la anterior, y es de las cosas que hay que modificarle. El impuesto más sano es el impuesto a la renta, al beneficio, a la producción, pero ese es difícil de fiscalizar y difícil de ser efectivo en el cobro. Entonces se buscan estos elementos donde el que más paga impuestos es el que es más abundante de la población, que son los pobres. O sea, y usted está afectando un componente de costo que altera el costo de la vida, de los bienes y servicios, y le hace más difícil la vida a los ciudadanos. Entonces por ahí no es. El Estado tiene que buscar recursos, pero no es por ahí. Es a la producción, a la riqueza, a la creación de riqueza, no a esos elementos que le encarecen la vida al pueblo en sentido general. Miren, antes de que continuemos con el debate, vamos a ver la opinión del presidente de la Comisión Económica del PRM, que dice que el gobierno nacional pues logra quedarse con una tajada importante semanalmente. Vamos a ver lo que dice. Arturo Martínez. 185 millones de pesos adicionales esta semana de impuestos adicionales. Y transportistas, distribuidores de combustible y detallistas tiene un adicional de 271 millones de pesos. Todo esto, repito, son montos adicionales que le sacan de los bolsillos a las familias dominicanas. Bueno, ahí están las palabras de Arturo Martínez Moya, sus opiniones al respecto de lo que él está diciendo. De que no empieza, Alexis. Me imagino que usted está de acuerdo. Sí, 100%. Nosotros tuvimos la oportunidad de dar lectura a ese informe y la verdad es que lo que está pasando con el pueblo dominicano y lo que está haciendo el Ministerio de Industria y Comercio es algo muy deplorable. Yo creo que el Ministerio de Industria y Comercio debe brindar transparencia, debe dar una explicación, no esperar ni siquiera que se le invite, solamente por el rumor público de lo que se está acaeciendo con esta situación. Debiese dar una publicación en un periódico de circulación nacional y decirle al pueblo dominicano qué es lo que están haciendo, porque realmente estar asumiendo más de 1.000 millones de pesos semanal es algo que no tiene parangón. Yo tengo que decir que, como decía Rodrigo Genao,
cuando hablaba con mucha claridad sobre los impuestos progresivos y los impuestos regresivos, que asimismo nosotros tenemos, el combustible es el eje transversal. Hasta los ciudadanos, todo lo que se transporta aquí, se utiliza mayormente el gasoil, nosotros, los alimentos, interviene el tema del combustible. Y esto es igual. Aquí lo que estamos teniendo es un Estado que tenemos que preguntarle hacia dónde nos va a llevar el gobierno. Porque se hizo una reforma fiscal y fue prácticamente lo mismo. Al empresario, un 1% de anticipo. Es decir, usted está pagando por lo que usted no se ha ganado todavía. Eso es un impuesto que en vez de hacer bien a la competitividad, como está pasando ahora con el combustible, lo que hace es que nos hace menos a nosotros, menos útiles para nosotros hacer una competitividad eficiente en una República Dominicana. Creo que República Dominicana, que el pueblo necesita que esta situación sea transparente. Y el PRM, como lo ha hecho con el tema del agua, como lo ha hecho con temas nacionales, lo está haciendo ahora también con mucha claridad meridiana. Yo creo que el Congreso de la República, al momento de modificar la ley de los hidrocarburos y pensar en quitar y poner funciones, yo les solicito, si les toca en esta legislatura, que no festinemos como hacemos siempre, que queremos crear instituciones que duplican las funciones, sino que lo que vayamos a hacer se haga, por favor, en beneficio definitivamente del pueblo. El país lo que requiere es transparencia, el país requiere que los recursos económicos que se generan a través de impuestos sean invertidos precisamente en mejorar la calidad del bienestar social, con salud, con educación, con igualdad de género, no a la violencia contra las mujeres. Entonces, el tema de los combustibles es un tema también que se vuelve de una manera u otra violenta para los dominicanos y las dominicanas, porque afecta lo más sensible que tenemos, que es el bolsillo de la familia. Así que esperamos que esta modificación que se haga en el Congreso, cuando se tenga que hacer o cuando ellos entiendan, los congresistas que deben de hacerlo, se haga no para quitar funciones a una persona o a una institución, sino que se haga para cambiar la ley que sea en beneficio, por supuesto, de la gran mayoría que es el pueblo dominicano. Diputada, perdón. Sí, desde la óptica del Partido Reformista no estamos seguros si el sobrerecaudo que denuncia el PRM se corresponde con la realidad, pero lo que sí estamos seguros es de que hay una administración interesada en contra de la población del impuesto, de la fórmula de precios, en perjuicio de la ciudadanía, que debe corregirse. Esa denuncia es sobre la base de esta misma ley. O sea, con esta ley, según esos técnicos, han establecido un sobrerecaudo, o sea, un manejo arbitrario en contra de la población que genera más de 1.000 millones en una sola semana. Entonces, esos 1.000 millones se lo están sacando al ciudadano de sus bolsillos, de su presupuesto, y eso debe corregirse en lo inmediato. Bueno, el tema es que un Estado que plantea el gobierno abierto, que plantea transparencia y rendición de cuentas, tiene que informar a los ciudadanos cuánto se ha recaudado. Es el Estado el responsable de hacerlo. Que lo haga el PRM cumpliendo también su rol como partido político, incluso partido político de oposición. Ahora, es fundamental que la ciudadanía sepa además cómo se va a invertir esos recursos adicionales que se está ahorrando el Estado, en este caso el gobierno, y sobre todo porque ya estamos iniciando el proceso electoral a destiempo y estos recursos pudieran ser utilizados para la campaña electoral, lo cual no va a beneficiar a los ciudadanos y ciudadanas. Mira, diputado Crespo, 30 segundos. Para cerrar, yo creo que es importante indicar que cuando se formula el presupuesto, incluso cuando el Poder Ejecutivo lo somete al Congreso Nacional, hay una serie de proyecciones que se hacen para que el que vaya leyendo el documento sepa las estimaciones de los ingresos, de los gastos, sobre qué base se hacen, del tipo de cambio, incluso el mismo precio del combustible es una estimación que se hace, y cuando nosotros aprobamos el presupuesto el año pasado, se estimó un precio al cual estaba el combustible. Entonces, estos ahorros, como si son ciertos o no, como explica el PRM, desde el punto de vista de cómo ha descendido el combustible, el gobierno ya ha dicho que hay 400 millones de dólares, no de pesos, que estaban destinados para el subsidio eléctrico que se ha reducido por la tarifa petrolera. Es decir, que lo que le toca al gobierno es, aparte de explicar el ministerio la fórmula, de manera que la población la entienda, es decir, qué ha hecho con esos recursos que realmente se ha ahorrado con el descenso. ¿Y qué va a hacer? Porque el petróleo, por lo que se ve, va a seguir
seguir bueno, bajando. si la situación económica de China sigue en desaceleración, porque China es el mayor comprador, uno de los mayores compradores del mundo, y la situación ha descendido a nivel económico, pues ha también deprimido los precios del petróleo. Y ya que usted entra en materia de geopolítica internacional, y Estados Unidos no tiene ninguna intención de salir de esos barriles que le quedan como de reserva. Lo que sí es que Venezuela, por ejemplo, un país que acomoda su presupuesto al precio del barril del petróleo definitivamente, y que lo puso a 60, vean, ya el petróleo venezolano está en $39, está en problemas serios, ustedes lo saben. Aquí se calculó por encima y ahora entonces hay algo que sobra. 2 más 2 es 4, ustedes saquen sus cuentas, estamos en Noticias Entre Políticos y nos vamos a resumen final.